a este editorial esta mañana a conversar con alguien que está, presumo que en Europa en este momento, es una señora amiga nuestra. Antes repasamos algún fragmento de lo que nos dijo hoy muy temprano nuestro colega Enrique Zimmerman. A ver. Sí, wow, eso wow. Bueno, eso te repito, lo repito porque lo que ocurrió fue que yo mantuve un secreto total. En estas cuestiones a veces hay que mantener un poco la discreción, si no se fastidia todas estas cosas, y tuvimos que ser muy discretos durante meses. Y yo mantuve la discreción total y absoluta hasta ese mismo momento. Lo que ocurre es que el Papa habló, noté que no le importaba, porque habló delante de todos los periodistas. Había incluso algunos periodistas argentinos que grabaron lo que él me decía. De hecho me enviaron la grabación y yo fui el primer sorprendido cuando escucho estas palabras, ¿no? Pero yo creo que esto es parte de la intención del Papa Francisco de ir adelante sea como sea, y intentar abrir una puerta sea como sea, con toda su fuerza, con toda su influencia. Y por eso lo hizo, y por eso lo está haciendo, y por eso lo va a hacer probablemente el día 6 de junio. Bueno, este señor se llama Enrique Zimmerman, es un periodista nacido en Portugal, que obviamente es judío, vive en Israel, y como consecuencia de una serie de conferencias que él dio en América Latina, el rabino Abraham Skorka, amigo del Papa, lo llevó a comer con el Papa al Vaticano. Ahí comienza una relación, lo voy a contar corta, que culmina cuando el propio Papa le pide a Zimmerman que, bueno, le dijo, la frase famosa que él cita es: tienes carta blanca para convocar a las autoridades palestinas y al presidente Shimon Peres a una reunión en el Vaticano, un asunto que efectivamente cuenta Zimmerman, él mantuvo en reserva, pero que efectivamente consiguió casi como un gestor diplomático de máximo nivel, siendo un periodista que creo que trabaja para Antena 3 desde Israel. Bueno, la conversación fue realmente extraordinaria y fue muy conmocionante para mucha gente que la escuchó, incluido para mí mismo. Quiero ahora revisar un poco el estado de cosas de este tema con una amiga de este programa que se llama Pilar Rahola. Pilar es periodista española, trabaja en Barcelona, por supuesto, ha jugado en su país y en su ciudad un papel fundamental en la vida política inclusive, y siempre la consultamos cuando tenemos temas de magnitud a nivel mundial. Tengo este y algún otro también. Hola Pilar, qué gusto, buen día. Hola, buen día. Ha sido un gusto doble para mí, porque aparte de escucharte a ti, que siempre es un placer, escuchar a mi amigo Enrique Zimmerman, que nos conocemos desde hace muchísimos años, es la persona clave para este tipo de eventos y de decisiones. Es un hombre brillante y además es un hombre muy reconocido en los dos lados, siendo judío, ¿no? Con lo cual me alegra muchísimo su papel en toda esta historia. Sí, la verdad que nos ha contado, o sea, que no, obviamente yo me enteré del caso, Pilar, como te imaginarás, por un amigo mío, que se llama Jorge Cohen, a quien vos también conoces, sí, que me contó... Yo le presenté a Enrique y a Jorge. Claro, bueno, sí. Fue Jorge quien me contó el papel de Zimmerman en esta historia, y bueno, efectivamente sí. Hoy lo llamamos y nos contó largamente esta mañana aquí al aire poco menos bueno que el encargo del Papa de convocar nada menos que a la autoridad palestina y al presidente Pérez al Vaticano. Una historia realmente increíble, ¿no? Increíble. Él fíjate que él me explicó una vez que su primera entrevista era, siendo estudiante de 17 años, fue con Golda Meir, a quien quiso conocer y quiso entrevistar para un trabajo en la escuela. Así empezó Enrique Zimmerman, lo que ahora es una carrera exitosa y muy importante. Sí. Bueno, quiero preguntarte, Pilar, ¿qué chances, qué perspectiva ves a partir de ahora en semejante conflicto? Bueno, siendo que el Papa va a ocuparse el día 6 de junio de arrancar algo que quiero saber cómo lo ves. Bueno, el conflicto necesitaba a gritos y a voces un líder reconocido, con mucha fuerza pública e internacional, con un papel internacional relevante, que tuviera las agallas, la valentía
para meterse en ese enorme lío e intentar resolverlo. Esto que tradicionalmente lo habían intentado desde las cancillerías políticas, con un papel predominante de Estados Unidos y siempre salía mal, de golpe el testimonio lo coge, lo toma un líder espiritual como es el Papa, pero que tiene también todas las condiciones de ser un líder político, como mínimo un líder diplomático. No habíamos tenido nunca, a mí me parece, un líder espiritual de la enorme relevancia de un Papa, de un líder del Vaticano, con esa voluntad y esa necesidad de meterse en las entrañas del conflicto, intentar, como mínimo, desde la ecuanimidad y desde el respeto a los valores fundamentales, intentar cuadrar este círculo tan complejo, ¿no? Y yo creo que estamos ante unas perspectivas que no sé lo que van a dar de sí políticamente, pero que son lo mejor que tenemos desde hace muchísimo tiempo. Es decir, el Papa ha conseguido el milagro, el Papa y con toda la ayuda que ha tenido, pero el Papa en tanto que personaje en estos momentos muy carismático, muy reconocido y muy emblemático, tiene la capacidad de hacer lo que probablemente no se podría hacer desde la política. Y su viaje estuvo lleno de esos gestos, porque fíjate que el Papa no fue políticamente correcto, fue en todo momento riguroso y comprometido con los valores que lo tienen que acompañar y lo acompañan, y hizo su abrazo con las tres religiones ante el muro, que fue un momento extraordinario. Yo tuiteé incluso esa foto tan bonita con el rabino y después con el líder de los cristianos ortodoxos. Luego hizo aquel discurso tan importante en la explanada para el Islam, donde recordó a Abraham y habló de respetarse y amarse, pero dijo algo fundamental: Dios no puede justificar la violencia. Yo quiero recordar que Ratzinger se atrevió con una frase parecida y tuvo unos problemas enormes en el mundo, sobre todo en el mundo musulmán. Y en cambio ahora Francisco ha dicho lo mismo, lo ha dicho en la explanada de las mezquitas y ha sido respetado, lo cual es importantísimo. Fue al Museo del Holocausto, hizo también un homenaje en la tumba de Theodor Herzl, el fundador del sionismo, hizo un homenaje a las víctimas del terrorismo en Israel, y al mismo tiempo fue capaz de ser escuchado y respetado por los palestinos. Es decir, que ha conseguido algo que yo creo que en estos momentos no hay ningún libro en el mundo que consiga: ser escuchado a los dos lados, tener la fuerza moral incluso para poder organizar un encuentro y convertirse en un símbolo de reconciliación en el conflicto más larvado, más blindado, más complejo que hay en el mundo en estos momentos. Su situación y sus posibilidades son únicas. Me parece un momento importante. Sin duda. Bueno, quiero preguntarte ahora, Pilar, un poquito por Europa, siendo que hubo elecciones este fin de semana para el famoso Parlamento Europeo, y entiendo que las cosas están complicadas ahí, ¿no? Europa está en una crisis política, moral y económica. Alguna vez creo que lo hemos hablado, pero que esto va a peor, y me parece que a las pruebas nos remitimos. Por un lado han crecido los populismos más extremos, más de extrema izquierda, pero sobre todo ha crecido la extrema derecha de una manera muy sensible. Yo pensaba que yo no vería en vida que Alemania, por ejemplo, enviara al Parlamento Europeo un diputado nazi. Eso yo pensé que nunca lo volveríamos a ver, que no era impensable. Y junto con ese diputado nazi, en un partido nazi alemán, cuando tenemos a un superviviente, es una locura. Pero junto con ello los resultados, por ejemplo, en Holanda, en Dinamarca, en Hungría, en Finlandia con un 13% de voto de extrema derecha, en Grecia, donde ha ganado un partido muy a la extrema izquierda, pero la tercera fuerza es un partido de extrema derecha, y por supuesto, como no, los resultados en Francia, ¿no? Claro. La grandeur, la luz, los poetas, los filósofos, y de golpe Marine Le Pen, ¿no? Eso denota sin ninguna duda una crisis de valores profunda, una desconfianza enorme en los sistemas políticos que regulan a la sociedad europea, junto con una enorme descrédito también de las instituciones europeas. Y tiene mala pinta, porque recuerda en algunos aspectos la crisis de los años 30, es decir, los extremos se extreman, los centros más liberales, tanto derecha como izquierda, quedan debilitados y engullidos por la situación crítica, la desconfianza política es muy alta, y bueno, y los resultados son en este sentido muy preocupantes. Me imagino. Bueno, y la economía que no termina de repuntar. No, la economía es que yo creo que ahí suma todo, es decir,
Europa tiene una crisis económica, la crisis económica deriva en una crisis del propio modelo del estado del bienestar, esa crisis del modelo deriva en una crisis moral y ideológica, y eso deriva finalmente en una situación crítica del propio Parlamento. Pero es que claro, es que Europa ha quedado mal situada en el mapa. El mapa se ha movido, la centralidad ha ido al Pacífico. Nosotros no tenemos Pacífico, estamos en el Atlántico. En muchos sentidos estamos fuera del mapa. Las fuerzas emergentes, algunos países de Europa tienen una gran relación y van a salvar su economía, pero otros hemos quedado muy descabalgados de ahí. Luego hay el debate entre el norte y el sur, la austeridad del norte frente a los problemas sociales del sur, que ha gastado más de lo que podía, pero que también tiene más necesidades, etcétera. Todo ello lo hace realmente muy explosivo. Es decir, yo creo que Europa es ahora un laboratorio de lo que puede ocurrir en el mundo cuando un estado determinado, que intenta ser un estado social, eso es el estado del bienestar, entra en una situación crítica, en parte por problemas de orden político, por errores gravísimos de los propios políticos, por políticas a veces que han protegido más al gran capital que a los ciudadanos. Es el caso de la austeridad salvaje a veces planteada desde el Banco Central Europeo, y al final, lo que acaba entrando en crisis es el propio sistema, y yo creo que tenemos una crisis de las democracias liberales en Europa, que eso es bueno y malo. Es decir, podría ser bueno si fuera para regenerar esa democracia liberal, que se ha ido de la mano a veces por el lado más ultraliberal y por tanto castigando sectores sociales, pero también puede ser muy malo si la regeneración viene por sus extremos más duros, a derecha y a izquierda, ¿no? No te puedo decir hacia dónde irá, pero yo creo que el Parlamento Europeo, este nuevo Parlamento Europeo, con más de 100 diputados de la extrema derecha, que es algo insólito en esta época de la historia, más importante para la política del mundo. Es decir, y probablemente en momentos críticos o en conflictos muy larvados o en situaciones que son un bucle que no se resuelven adecuadamente, acaban funcionando y siendo muy necesarios los líderes morales. Es curioso que a pesar de que el catolicismo globalmente también tiene su propia crisis y tiene unos problemas enormes de modernización, etcétera, etcétera, de golpe ha llegado un papa que está abierto a todo. Hoy me parece que era hoy que yo leía que incluso él hablaba que como el matrimonio de curas, de sacerdotes, no es un dogma de fe replanteable. Es decir, puede ser un papa que modernice en muchos sentidos y ponga la Iglesia Católica en el siglo XXI en todos los aspectos, pero más allá de esto, es un hombre que tiene una mochila de carga moral en una época donde casi nadie la tiene, porque no hay liderazgo intelectual, no hay claros liderazgos políticos, hay desconfianza muy importante de los ciudadanos con sus propios sistemas, y luego este hombre de momento está muy limpio moralmente. Es decir, es un hombre austero en lo personal, con un gran crédito, lo ha conseguido a golpe de ser ejemplar, con una capacidad interreligiosa también muy insólita, y que hoy por hoy es un hombre escuchado, y uno se hace la pregunta y dice, ¿cuánta gente es escuchada hoy en el mundo como referente moral? No se me ocurre casi nadie. Y desde luego no el presidente de Estados Unidos, pero tampoco ningún otro presidente, no es un gran momento, ni tampoco un gran intelectual, etcétera. Hoy el hombre más respetado desde la perspectiva del liderazgo internacional, yo creo que no me equivoco si digo que es el Papa Francisco. Y él sabe utilizar ese liderazgo político y moral y diplomático de momento para hacer el bien. Desde luego meterse en el avispero de Oriente Medio y salir indemne, sin que nadie se queje en ningún lado. Todo el mundo le ha parecido bien el viaje y él no ha dejado de hacer ningún gesto. Me parece de una fineza diplomática tan extraordinaria. Ese es un capital que no podemos perder. El Papa Francisco tendrá que hacer muchos viajes de estos, o tendrá que conseguir muchas reuniones complejas, porque hoy por hoy es el hombre que puede resolver conflictos. Fíjate ahora sí, por último, Pilar, que obviamente la convocatoria para el Vaticano para el día 6 de junio ha probablemente opacado un poquito otros dos aspectos de la actitudes del Papa que son muy significativas. Planteó con toda claridad el problema de Siria estando allí, y ayer se fotografió obviamente condenando al terrorismo con Shimon Peres y con Benjamín Netanyahu. No son aspectos menores, ¿no? En absoluto, no, es que algunos gestos que ha hecho el Papa, yo por ejemplo,
el coraje y la valentía de poner flores al fundador del sionismo en el Monte Hells, me pareció... Que fue curiosamente, además... además era... Que como Zimmerman... Sí, perdón. Fue un periodista, ¿o no? Sí, señor, exactamente. Y además recuerda que fue un acto bastante fuera de protocolo, ¿no? A mí me parece que el Papa decidió no ir a Tierra Santa a decirle a los israelíes qué malos que sois y tenéis que cambiar vuestra política, no. Fue a respetar los símbolos más importantes del Estado de Israel. Su fundación, la necesidad de ser fundado, el homenaje al fundador de la idea de la nación como garante de seguridad del pueblo judío, en las víctimas del Holocausto, en las víctimas del terrorismo. Lo recordó todo. Hizo un homenaje a todo lo que para cualquier israelí era importante. Y desde ese homenaje y desde ese compromiso personal que fue inequívoco, inmediatamente tendió la mano a todos. Y no olvidó además a los cristianos que hay en Tierra Santa, que están siendo muy asediados, especialmente por el islamismo en algunas zonas, pero también tendió la mano a los palestinos con toda rotundidad, y a los creyentes musulmanes que desde el recuerdo de Abraham, como decía él, tienen que tener un camino conjunto. Si iniciaron su fe conjuntamente, ¿cómo no van a tener un camino conjunto? A mí me parece que es la primera vez. Hemos visto muchos, cada vez que alguien hace un viaje a Tierra Santa o a Oriente Medio, acaba primero riñe al presidente de Israel, según a dónde no va, según que no pisa. Este no, se ha atrevido con todo. Yo estoy muy sorprendida. Los 10 gestos más importantes del Papa son de una altura brutal, que un presidente de gobierno no podría haber hecho ni a un lado ni a otro, y sin embargo él ha hecho desde su fuerza moral, él sabe que la tiene y la utiliza. Yo creo que no hay un solo judío en el mundo que pueda quejarse de este viaje, pero también creo que sinceramente no hay un solo musulmán de bien en el mundo que pueda decir que haya hecho algo incorrecto. Y a mí me parece apuesta claramente por los dos estados sin ninguna fisura. No apuesta por el terrorismo, apuesta por el respeto a los israelíes, apuesta por el respeto a los palestinos. Bueno, yo creo, sí que ahí veo también la pátita de Zimmerman, sin ninguna duda, y también de Scorza y de toda la gente que... Pero yo creo que sobre todo lo que hay es un hombre de altísima mira, con una inteligencia política enorme y con una riqueza moral también enorme. Y esa dualidad que no se da muchas veces es única en estos momentos para atreverse con este conflicto, ¿no? Me parece que desde luego es el viaje de Estado más importante que ha hecho un jefe de Estado, y sin embargo no es un líder político, es un líder espiritual. Pilar, un gusto escucharte realmente. Un beso muy, pero muy, pero muy grande. Allí estamos en contacto pronto. Gracias por todo, ¿eh? Igualmente. La señora Pilar Rahola es periodista española, ella es catalana, y me parece que acaba de poner en su verdadera dimensión la magnitud a la que ha llegado el Papa Francisco, impensable hace un tiempo, en las últimas horas.